Muy bien, como les mencioné, el abordaje va a estar basado en la gestión de incidentes con víctimas múltiples. ¿Cuándo vamos a estar hablando de víctimas múltiples? ¿Alguien me puede definir? Bien, bueno, siempre que estemos hablando de más de dos víctimas y exista una potencialidad de mayor cantidad de víctimas que no estemos seguros que puedan estar aconteciendo en una situación, siempre va a ser una gestión de incidentes con víctimas múltiples. En cuanto a su definición, es el conjunto de procedimientos organizativos, por eso lo que les mencionaba hace un instante, que la noción de la organización y la gestión la tienen en las bases de su formación básica de grado como licenciados en enfermería, y que no solamente se enfoca en el procedimiento organizativo de un evento, o una catástrofe, un desastre, sino que también se enfoca en los elementos asistenciales que permiten desarrollar las actividades de atención sanitarias urgentes sobre el terreno. No estamos hablando de emergencias solamente, sino también de urgencias. Eh, Creo que lo tengo puesto acá, los conceptos de urgencia y emergencia como un repaso, pero recuerden que no son sinónimos y no deben abordarse ni mencionarse como sinónimos. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia tiene esto al ámbito intrahospitalario o al manejo común dentro de una unidad de móvil, un extrahospitalario, una ambulancia? Que lo vamos a hacer en una condición de precariedad, eh, que no vamos a tener a disposición todas las herramientas necesarias para poder gestionar al 100% como estamos acostumbrados, que nos vamos a encontrar con un escenario o un terreno hostil, en el cual hay que asegurar primero nuestra seguridad, valga la redundancia, porque no son los mejores escenarios en los cuales uno puede desarrollarse o trabajar, ¿no? No es nuestro entorno hospitalario, no es la unidad de traslados como la ambulancia, la que estamos acostumbrados a trabajar en la cabina. No, acá vamos a ir a terreno, vamos a encontrarnos con una víctima, dos víctimas, tres víctimas, 15 víctimas, y ahí va a depender también si somos los primeros respondientes, o sea, los primeros que abordamos y llegamos al lugar, o si somos parte del equipo que da respuesta a una situación en la cual el recurso, tanto humano como material, se puede ver sobrepasado. Y es ahí donde se distingue la diferencia entre catástrofe y desastre. Lo que vamos a tratar de priorizar dentro de este concepto de gestión de los incidentes de múltiples víctimas es asegurar el salvamento, el socorro y el transporte de la víctima según la gravedad. ¿Cómo creen que clasificaremos esa gravedad para poder derivar acorde a cada uno de nuestras víctimas? No vamos a hablar de pacientes, estamos hablando de víctimas. ¿Cómo creen que vamos a clasificar la gravedad? Pueden hablar, ¿eh? Son clases participativas, pueden opinar mediante una metodología. Lo vamos a trabajar mediante una metodología que no se las voy a mencionar ahora, porque si no me lo mencionan ustedes, voy a esperar a avanzar, pero hay una metodología específica que nos va a permitir clasificar las víctimas y derivarlas oportunamente según el criterio de gravedad que revistan. Los incidentes de múltiples víctimas no son habituales y son aleatorios. ¿Esto qué quiere decir? Que no todos los días nos encontramos frente a una situación como esta y que no todos los días vamos a estar preparados para afrontarlo. Esto va a ocurrir en un momento en el cual nosotros no lo esperamos y en cualquier día o momento del día en particular. Puede ocurrir a la madrugada, puede ocurrir en pleno día, puede ocurrir con la ciudad llena de gente, puede ocurrir eh, lejos de la ciudad y complicar aún más el terreno. Puede ocurrir lejos de la ciudad y de noche, lo cual reviste otra complejidad también. Por eso dice que son situaciones en las cuales el territorio en el cual vamos a trabajar está en condiciones de precariedad.
porque no es algo que está preparado en sí para poder trabajarse de una manera planificada. Nos vamos a salir muchas veces del esquema de lo que es el trabajo habitual. Por eso es necesario la existencia de protocolos claros, cada uno dependiendo de la institución en la que trabaje, y o ya sea intra o extrahospitalaria, cada uno tiene protocolos que están diseñados, principalmente, bueno, países como ustedes, Perú y México, suelen generar protocolos de trabajo, y es imprescindible el adiestramiento y entrenamiento periódico. ¿Cómo es el entrenamiento periódico en estas situaciones? Mediante simulacros. Es muy importante la realización y la creación de escenarios de simulacro. Hoy en día la realidad virtual nos permite trabajar con programas en los cuales podemos trabajar con escenarios simulados sin tener que eh, contar con gran cantidad de recursos, porque un simulacro no es algo económico, pero es necesario. Es necesario, ¿por qué? Porque hay dos factores claves que están mencionados en este concepto. No son habituales y son aleatorios. Por lo tanto, no es algo que vamos a ver todos los días, como les dije, y para estar entrenados necesitamos necesariamente del simulacro. Cada uno debe pensarse y debe pensar cuáles son los posibles escenarios en los cuales se pueden ver envueltos en situaciones de incidentes de múltiples víctimas o víctimas múltiples. Por ejemplo, si va a haber un concierto de un famoso que va a convocar a miles de personas en un estadio, eh, hay un principal riesgo en el amontonamiento de la gente de un estadio. ¿Alguien puede mencionármelo? Si se anima. No. Bien. El principal riesgo que tenemos frente a una situación en la cual tenemos un contexto de un estadio con mucha cantidad de gente, siempre vamos a hablar de más de 1000 personas, van a estar las posibilidades de avalanchas humanas, están las posibilidades de desprendimientos de tribunas con aplastamiento. En estas situaciones se va a dar, tengo en el chat algo. Ah, perfecto. Acá habían respondido que según prioridad se utiliza el triage short o start. Sí, el start mini puede ser. Se clasifica según gravedad. Muy bien. Acá tenemos a Claudia que nos dice golpe de calor. Se puede dar la situación de que en este tipo de eventos se den golpes de calor, ya sea inducido por el factor climático más la cantidad de personas o solamente por el hecho de la cantidad de personas. Hay personas que son muy sensibles a los cambios de temperatura y un golpe de calor lo puede sufrir en esta situación de encierro con tanta cantidad de gente. Por eso es importante, dentro de la planificación de este tipo de eventos, que existan puestos de hidratación. Ante esta respuesta puntual que dice Claudia, golpes de calor, la planificación tiene que contar con puestos de hidratación a determinados puntos o determinada zona de X cantidad de personas, para que las personas puedan acceder a la hidratación permanente y continua y evitar caer en esta situación que daría la intervención del grupo de emergencia. Asfixia. Giovanna responde que eh, una de las posibilidades, uno de los riesgos de este tipo de eventos es la asfixia. Exactamente. ¿Por qué? Porque una avalancha humana o el desprendimiento de una tribuna con aplastamiento y con encierro eh, nos va a llevar a la asfixia mecánica de las víctimas. ¿Qué otras posibilidades creen que puede existir en este evento multitudinario eh, con múltiples víctimas? Desmayos. Muy bien, Abigail. Los desmayos son algo que está muy presente también. Se dan por dos condiciones, por el sofoco y por lo que es la ansiedad de la persona a ver su cantante favorito, más cuando están en las primeras filas de las tribunas, que ahí son más difíciles inclusive de llegar con los rescatistas a atender un desmayo.
pero sí, los de mayo también pueden estar presentes. Yo no sé si ustedes conocen, nosotros en Argentina tuvimos un caso muy, pero muy grave, que eso generó el alerta, las alarmas para poder trabajar en protocolos de este tipo ante futuros eventos que podían generar aplastamiento, desmayos, asfixia, encierro. Recuerden que siempre hay que controlar que también en los lugares donde se realizan los eventos las puertas abran hacia afuera, no hacia adentro. ¿Por qué? Porque la gente se amontona y genera un efecto tapón. Entonces la persona va a querer abrir la puerta, pero tiene toda la gente que quiere salir empujándolo, entonces las puertas se van a trabar. Es muy importante ver este tipo de cuestiones. O sea, las puertas de los lugares públicos, hospitales, aeropuertos, supermercados, teatros, cines, estadios siempre deben abrir hacia afuera. Si abren hacia adentro, está mal diseñado y eso es lo que hay que observar el entorno, hay que hacer una planificación del entorno. Eh, bueno, les decía que acá en Argentina hubo un caso muy, pero muy grave hace unos cuantos años atrás, que fue el caso de Cromañón, era un recinto bailable que estaba, no me acuerdo si estaba en subsuelo, no estaba en subsuelo, pero no cumplía las condiciones mínimas de seguridad. En ese momento no se prestaba atención a estas cosas. No cumplía las condiciones mínimas de seguridad y una bengala produjo un incendio. En ese momento comenzó a prenderse fuego el techo, la gente empezó a correr, empezó a pisarse, se generó la avalancha humana, los puestos de salida de emergencia eran insuficientes, murieron muchas personas y eran muchos adolescentes, mucha gente joven. Algunos inclusive no logran correr algo por las colas, así que a comer algo por las filas, así que también pueden ocurrir episodios de hipoglucemia, sí, muy bien, eso lo va a atender por ahí la ambulancia que siempre suele estar presente afuera. Pero con respecto al caso este, que es un caso real, si alguno de ustedes conoce un caso propio de su país, me lo pueden mencionar, pero les voy a mostrar lo que fue brevemente Cromañón, un hito de las tragedias en nuestro país. Y por eso es importante que ustedes, nosotros y todos los que no estamos involucrados en el sistema de emergencia, estemos formados y preparados para poder asumir estas cuestiones. Aguárdame que estoy buscando en YouTube. Bueno, voy a compartirles este. Y después vamos a conversar un poquito de a ver qué se podía haber previsto. Por favor, presten atención al video, ¿sí? El video dura unos 14 minutos, si hay algo que no es pertinente lo voy a adelantar, pero piensen ustedes qué se podía haber previsto, qué se podía haber hecho antes, porque en ese momento no existían los protocolos, o sea, es el momento cero de la historia en la cual después los sistemas de emergencia extrahospitalarios se organizan para prever que no vuelva a ocurrir un segundo cromañón en la Argentina. Déjenme que les comparta la pantalla. Por favor, presten atención. Bien.
prometió ser una fiesta. El fin de un año consagratorio para Callejeros, la banda que más había crecido en la escena del rock argentino. Pero fue una tragedia, la peor. 194 muertos, más de 1.400 heridos. Y una noche, la del 30 de diciembre de 2004, que quedará para siempre como una de las más tristes de la historia de nuestro país. Yo estaba entre dormido, me llama, me dice, parece que pasó algo en el boliche donde fue Pedro. Ni siquiera atinamos a mirar televisión, simplemente salimos hacia el lugar. Llegamos a 11 y era un caos. Por algún tipo de mecanismo de autodefensa, no tengo como un recuerdo cronológico u ordenado. Me acuerdo de momentos muy particulares, muchas sensaciones en el cuerpo, sonidos, gritos. Sofía estaba con 17 años, apenas empezando a salir de noche para ir a bailes. A un recital no habían ido nunca y habían insistido en que querían acompañar a Martín al recital de Callejeros. Recién había empezado el concierto de Callejeros en el boliche República de Cromañón, cuando una bengala disparada desde el público prendió fuego el material plástico que cubría el techo. La media sombra hacía una combustión sin fuego. Empezó a largar humo. Ese humo que larga es monóxido de carbono. Entonces lo que empezó a bajar de esa combustión incandescente es monóxido de carbono. La boca de respiración que tiene, que debería tener, las tenía cubiertas. Y tenía unos ventiladores que eran para renovar el aire que no funcionaban. O sea, el local era una trampa mortal. Estaba cerrado herméticamente. Varias personas que son trasladadas de forma urgente, no han alcanzado las ambulancias, muchísimas personas heridas, una gran cantidad de ambulancias y una gran cantidad de móviles policiales. Había 4.500 personas. La capacidad admitida era 1.031. O sea que había casi 5 veces la capacidad permitida. Estábamos adentro y empezamos a ver que había un pibe que estaba empezando a tirar candela, fuego hacia el techo, y vimos que de pronto el techo se empezó a ver mucho fuego, y cuando salimos todos así apartados para afuera, veíamos que la gente se enloquecía, había gente tirada en el piso, la trataba de ayudar y no la podía levantar porque mucha gente estaba muy enloquecida, la gente. La bengala, no son las bengalas, son las bengalas de luces, que salen luces para arriba, son 5 o 10 luces. Y de la desesperación se empezaron a caer los delante, y ya empezaron a caer los de atrás, y las mujeres que se desesperaban más todavía. Los que estamos adelante salimos de toque, pero los portones estaban cerrados. Todo fue un desastre. Nosotros entrábamos con lo puesto y acá había, me acuerdo, una fila de infantería que tenía todo para entrar y no entraban. Los bomberos tampoco, muchos no querían entrar. Las ambulancias no llegaban. Son numerosas las personas que también acuden a ayudar, los mismos chicos que se encontraban presenciando este recital. Muchos chicos salieron caminando, incluso pudieron entrar varias veces a sacar a otros chicos. Martín fue uno de ellos. Muchos utilizamos la ropa para entrar y cubrirnos del humo y todo lo demás. A mí me faltaban mis amigos y los fui a buscar. Creo que si salía y estaban todos ahí, no volvíamos a entrar y no hubiese permitido que ninguno entre tampoco. Pero bueno, faltaban la gente con la que yo había venido. Y no, vinimos todos y nos íbamos todos. Y son héroes, muchos de ellos, porque entraron a salvar a otros chicos y muchos de ellos fallecieron. Se dice que un 40% de los chicos que fallecieron eran chicos que entraron y salían con cuerpos de chicos con asistencia médica o ya estaban fallecidos. A partir de ahí quedamos librados a nuestra suerte e iniciativa. En dónde buscar y qué buscar. Porque uno busca un hijo y va preparado para buscar un hijo y obviamente des cuenta que va a buscar un hijo vivo. Entonces empezamos a recorrer hospitales públicos siguiendo nuestro conocimiento. Fuimos para el Pena. Yo
todavía sin tener noción de lo que había pasado realmente. Se han colocado unos listados de aquellos jóvenes que fueron trasladados aquí al hospital para ser atendidos. Hay primero, como podrás ver, un listado de fallecidos, un número de 10 personas fallecidas que no fueron reconocidas ahí. Chicos en la vereda tirados, algunos en bolsas negras, y donde uno entraba y iba donde se le antojaba. Nadie le informaba, era todo un desastre. Nos fuimos juntando en diferentes hospitales y buscábamos entre los vivos, buscábamos a Sofía y a Rodrigo. Familiares, decíamos antes, que buscan a sus parientes que ya desesperados, después de recorrer durante toda la noche los distintos hospitales y centros de información, vuelven aquí al lugar del hecho para ver si pueden recaudar algún tipo de información. Sistemática, uno iba a la morgue. Y había 4 camillas en la penumbra. Y en la primera estaba mi hijo. A mí me tocó ir al hospital de niños, en donde cuando decimos que venimos a buscar a una chica que se llamaba Sofía Morales, uno de los policías me muestra la cédula de ella y ahí me entero de que estaba dentro de una bolsa negra, le estaban subiendo a uno de los vehículos para trasladarla a la morgue. Y ahí nos cambió la historia. Ahí se hizo un vuelco en la familia, un vuelco en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia, nuestros amigos. Cambió totalmente. Porque hasta ese momento era inesperado y no creíamos que nos iba a pasar. No pasó. Siempre estuvo esa pregunta dando vueltas, ¿por qué no pasó? ¿Por qué nos tocó a nosotros? Hay muchos padres que están llorando en este momento, son unos hijos de puta. Y el gobierno y la municipalidad de Buenos Aires es responsable de esta muerte. Las consecuencias del incendio en Cromañón también fueron judiciales, culturales y políticas. Los familiares y las víctimas se organizaron en grandes colectivos para exigir que se identifique, se juzgue y se condene a los culpables materiales de lo ocurrido en la discoteca del barrio de Once. Nosotros siempre hablamos de masacre, porque entendemos que la idea de tragedia es como una idea que se asocia a lo azaroso, a lo fortuito, como esta cosa hacia lo inevitable, que viene una tragedia de los dioses, y siempre tuvimos bien en claro que en realidad lo que pasó en Cromañón tuvo responsables concretos. Es, como decimos siempre para hablar de Cromañón, un lugar donde confluyeron un montón de cosas que funcionaban mal, algunas en relación a la corrupción, otras en relación a la negligencia. Lo primero que tuvimos que pasar fue el juicio político a lo que era entonces el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra. Porque era responsable, junto con otros funcionarios que trabajaban con él, de haber permitido que este local funcionara. Para lo que habitualmente entendemos por corrupción o judicialmente cohecho, penalmente cohecho, es cuando alguien cobra por no hacer su trabajo o por hacerlo distinto. Y lo que Ibarra plantea es que él no tenía directa relación con eso, que él había trabajado mucho en limpiar de corrupción el área que le tocaba. Nunca me citaron a declarar. Es decir, yo no tuve causa penal. Lo que tenía fue imputación. Es decir, los querellantes, incluso la fiscalía, pero ningún juez. Intervinieron creo que 7 jueces en las distintas, ninguno. Porque no era que fallaban 2-1. No, ninguno, 100% decidió vincularme judicialmente. O sea, yo no tuve causa, a pesar de lo cual realizaron el juicio político. En el seno de la legislatura porteña se conformó una comisión especial que en agosto, y basado en 17.000 hojas de documentación, recomendó el juicio político contra Aníbal Ibarra. Y hay un sector de la política que lo
sentó en el banquillo de un juicio político, es decir, de cuestionamientos de no estar a la altura de las circunstancias en su cargo político. Bueno, no tenía él la mayoría de la legislatura y obviamente eso le jugó en contra. Yo preguntaba, digo, díganme porque así yo me defiendo de lo que ustedes me están diciendo, porque yo soy jefe de gobierno de la ciudad. Aún alguna cosa que ustedes pueden ver de funcionarios, a ver, si nadie tenía que estar para controlar si había un candado o no, pero yo soy jefe de gobierno, lo soy, pero díganme qué. Entonces me dice, digo, ¿qué es el mal desempeño? Me decían, lo contrario al buen desempeño. Entonces, en conclusión, ¿qué es? Y mal desempeño, y si yo tengo la mayoría, es mal desempeño. Nos queda para todos la manipulación de la tragedia como nunca se hizo. Si se trata de un juicio político, bueno, hay que mirar qué es lo que piensa la sociedad. Y la sociedad, lo dicen todas las encuestas, rechaza absolutamente la destitución. Entonces, esto es lo que yo digo que es un golpe institucional. Se aprovecha el juicio político para cobrarse otras revanchas políticas. La propuesta de Ibarra de someter su continuidad en el cargo a un referéndum no prosperó, y el 7 de marzo de 2006, con votos en su mayoría del PRO y el ARI, la legislatura porteña decidió su destitución. Todo lo que se había evaluado a lo largo de esta etapa probatoria sirve para acreditar fehacientemente la responsabilidad política del jefe de gobierno. No solo reclamo la justa reparación que le corresponde al doctor Aníbal Ibarra, sino que también yo acuso a quienes urdieron esta maniobra política desestabilizadora. La jefatura de gobierno recayó en el vicejefe de gobierno, Jorge Tellerman. Pocos meses después, la justicia sobreseyó a Ibarra de toda responsabilidad penal sobre lo sucedido la noche del 30 de diciembre de 2004. Bueno, bien. Habrán... Voy a compartir la pantalla. Habrán podido observar lo que fue, porque escucharon la descripción de víctimas, familiares, algunos videos del momento, algunos videos de familiares de tiempo después, la angustia sigue presente en estos casos, y fueron múltiples los factores que se dieron. Hay una de las que relata también, que dice que esto no es un evento de los dioses, o sea, no es algo que puede pasar. Ahí es donde está la noción de la prevención de este tipo de situaciones y es donde tenemos que pensar en la planificación y en la gestión de las catástrofes y los desastres antes de que ocurran, ¿no? Porque si se hubiera previsto esto, no hubiera estado con el cuádruple de la capacidad que tenía el lugar, no hubiera tenido un entretecho de material combustible que generara una ignición y que justamente los gases que se dieron fue monóxido de carbono que terminó sofocando a estos chicos y matándolos por asfixias. Por eso también se menciona que muchos de los que volvieron a entrar después murieron porque se expusieron en reiteradas ocasiones al monóxido de carbono. Esto nos deja un poco en claro la magnitud en la que se puede llegar cuando no se prevé o no se planifica necesariamente los riesgos de un evento tan sencillo como era una banda, un grupo de música cantando para adolescentes. Nadie se hubiera imaginado que iba a terminar en esta situación tan trágica. Bueno, comer algo, hipoglucemia. Acá en Perú hubo un caso muy popular en una discoteca llamada Utopía. Ocurrió un incendio y muchos jóvenes fallecieron dentro del local. Bien, quienes vieron Claudia Lévano, que viste el video este, es muy similar a lo que ocurrió acá, fue la misma cantidad de negligencia, la misma cantidad de víctimas. Podés usar el chat, Claudia. Fueron menos víctimas. Bien. Bueno, entonces podrán tomar conciencia de la magnitud que tiene esta situación. Ahora, ya que estamos trabajando con planificación, por más que no avancemos con el tema de la filmina, si bien tenemos un caso identificado que es este, vamos a trabajar con... Aguárdenme. Comparto la pantalla.
Bien. Con lo que es el mapa de incidentes, ¿sí? Primero tenemos que conocer la zona, que es lo mismo que les debería pasarle a usted, o deberían hacerlo primero inmediatamente ante una alerta como esta. O sea, el Google Maps. Porque tenemos que identificar varios lugares, no solamente el lugar del incidente. Esto ocurrió en un barrio porteño, eh, que tiene una plaza, tiene una gran plaza, que se podría haber organizado y se podría haber trabajado de una manera diferente. Esto ocurrió en la capital federal. Acá estamos en la capital federal. Muy bien. Esto ocurre en el barrio de Once. Sí, esto acá de este lado. Espera que carguen los... lento el internet. Todo esto que está delimitado de esta forma es porque es la ciudad. Hola, ¿se había desconectado? No sabía que se había desconectado, discúlpenme. Les comparto, les estaba hablando de lo que es la gestión del mapa de incidentes ante una situación como esta. Eh, 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 ¿Dónde está 11? Bueno, esto es lo que nos interesa ver en una situación como la que aconteció. Esto es la Plaza Miserere. Es la plaza donde se encontraba por acá, por una callecita de por acá, ese lugar llamado Cromañón. Acá vemos que disponíamos de una plaza que se podría haber utilizado como espacio de triage. Había circulación, una buena circulación para poder coordinar, porque se debe coordinar una dársena. Ahora vamos a hacer la gestión igual. Estaba la estación de Once, que es una estación de tren, y la estación principal de metro. Y vemos que cerca tenemos el Sanatorio de la Trinidad. ¿Qué otro hospital tenemos cerca? El Sanatorio Franchín. Todo lo que tengamos cerca de el Centro Gallego de Buenos Aires, el Hospital General José Ramos Mejía. eh, Esto no es un centro médico. Todo esto nos importa saber en el momento del accidente. ¿Por qué?
o el incidente, porque necesitamos contactarnos con estos hospitales para saber la cantidad de camas críticas que se dispone y la disponibilidad de los servicios de urgencia. Esa noche respondieron múltiples ambulancias, a pesar del sistema de atención de emergencias extrahospitalarias de la Ciudad de Buenos Aires, que es el SAME. Sí, respondieron múltiples ambulancias por la situación, a la vez que se activó varios hospitales de la zona, no solamente los más cercanos, sino también los que se encontraban un poco más lejos. Por eso voy a tomar esta fracción del mapa. Esta fracción del mapa. Siempre que trabajen con situaciones de incidentes de múltiples víctimas o cuando ya se da la alerta, tenemos que tener un mapa de trabajo. Al mapa de trabajo voy a volver después, porque voy a seguir avanzando con los conceptos y después vamos a trabajar con ese mapa. Recuerden el caso, recuerden la zona que tomamos, y ya vimos lo que era una gestión de incidentes con víctimas múltiples. Les di un ejemplo, ahí tienen otros ejemplos, y vamos a ver algunos conceptos. El concepto básico, que me interesa que ustedes sepan y que calculo que sus docentes también, va a centrarse en el concepto de emergencia y urgencia. ¿Qué es una emergencia? Es toda situación en la cual la persona corre el riesgo de morir inminentemente. Generalmente, este tipo de clasificación de la emergencia, estamos hablando de paro cardiorrespiratorio, ACV, síndrome coronario agudo, con o sin elevación del ST. Entonces, son situaciones de emergencia en el cual la persona corre un riesgo inmediato de perder su vida si no es atendida oportunamente. En cambio, el concepto de urgencia es una situación en la cual puede existir un riesgo de vida, pero que puede ser atendido entre los 30 y los 60 minutos. ¿Sí? Generalmente en la emergencia se clasifica en el triage con color rojo. Recuerden que el sistema de clasificación de Manchester cuenta con 5 colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Y en el caso, cuando hablamos de incidente víctimas múltiples, vamos a trabajar con el negro. ¿Sí? Para emergencia siempre va a ser el rojo, para la urgencia va a ser el naranja y el amarillo, para lo no urgente va a ser el verde, y para lo programado va a ser el azul. Acá tenemos lo que es el concepto de accidentes, una sucesión de eventos que involuntariamente ocurren y generan un daño que produce de manera fortuita la lesión a la persona, que puede ser. Ahora les pregunto yo, ¿lo de Cromañón fue un accidente? Respóndame en el chat. Ahí abro el chat. Tienen el concepto en pantalla, pero ¿les parece que lo de Cromañón fue un accidente? No hace falta que me lo justifiquen, con sí, no, me es suficiente. Abigail dice que no. Kathleen dice que no también. Palmira también dice que no. Y ahí nos quedamos con las respuestas. Muy bien, exactamente. No, no fue un accidente. Fue un incidente. El accidente es, como dice acá, algo que ocurre involuntariamente, que de forma fortuita pasa y produce lesiones. El incidente es algo que se pudo prever, que se pudo trabajar de manera previa para no llegar a ocasionar las lesiones que acontecen o acontecieron. Por lo tanto, en el caso de Cromañón no fue un accidente, sino un incidente.
Un accidente es este que ocurre, como en el caso del ejemplo claro, del choque de dos automóviles. El choque de un colectivo o un ómnibus con un auto o una moto, eso es un accidente, es un caso fortuito. Pero lo que se puede prever o en lo que se puede trabajar es un incidente. Muy bien, las respuestas. Ahora tenemos incidentes con víctimas múltiples. Va a ser la situación de emergencia, que vimos en el video, en la cual se rescataban muchas personas, de las cuales algunas estaban muy graves. Vimos un policía haciendo RCP, vimos chicos jóvenes también reanimando a sus amigos. Va a ser una situación de emergencia en la cual existe una desproporción entre las necesidades que hay de demanda de atención sanitaria y la respuesta que puede dar el sistema sanitario. Por lo tanto, va a ser una capacidad excedida de lo que es la habitualidad. Por eso se pusieron en marcha no solamente las ambulancias del sistema local de la ciudad de Buenos Aires, sino que también intervinieron ambulancias de medicinas prepagas, ambulancias de clínicas propias. No solamente dieron respuesta a los hospitales públicos ante esta situación, sino a los hospitales privados, por más que no tuvieran cobertura estos jóvenes en el sistema privado. Es un sistema en el cual se pone una alerta en todos los hospitales más cercanos al sitio del incidente. ¿Qué pasa? Ahí no solamente tenemos que coordinar la parte de la zona cero, la zona roja, donde ocurre esta situación, sino que también hay que coordinar con las instituciones hospitalarias para conocer, como les decía, el número de camas críticas, el número de capacidad de emergencias o urgencias del servicio. Estos sistemas, a su vez, estos hospitales, estas clínicas, deben llamar a todo su personal en descanso, porque es una situación en la cual a su vez se va a ver excedida la institución hospitalaria. No solo afecta a lo extrahospitalario, sino que el hospital se va a ver excedido en cuanto a la cantidad de pacientes que va a recibir. El supervisor de enfermería deberá derivar y dejar con mínimo personal los servicios estables y derivar todo el personal posible al servicio de urgencia. El jefe de urgencias deberá estar presente o deberá ser llamado si no lo estuviera en la institución, porque es quien debe coordinar toda la tarea asistencial. No solamente excede la capacidad de atención de las víctimas en el lugar, sino que también excede el sistema intrahospitalario, al cual estamos acostumbrados que tiene un funcionamiento estable. Sabemos la cantidad de pacientes que podemos atender en una guardia, sabemos la cantidad de demanda que puede haber según la epidemiología estacional. Si es verano, aumentan los casos de gastroenteritis; si es invierno, aumentan los casos de neumonía. Pero esto no nos produce una saturación como puede llegar a ocurrir un evento como este. Ahora tenemos el desastre natural saliéndonos del caso de Cromañón, en el cual esto también es un evento fortuito, en el cual nosotros no podemos prever nada. Es una situación de emergencia que afecta a toda una comunidad, es colectiva, a toda la comunidad, y ocurre en cualquier lugar del globo terráqueo. Los más comunes son los terremotos. Ustedes están muy acostumbrados a situaciones de sismos, alertas de tsunami. No ocurre tanto en mi país porque estamos, bueno, principalmente alerta de tsunami. En la costa atlántica, que es donde yo vivo, no tenemos riesgos no hay cordón activo de la parte sismológica. Sí hay más en el centro del país, más cerca de la cordillera andina, y a la vez a estar de este lado de la cordillera de los Andes, no tenemos riesgo de tsunamis por el Pacífico. Ustedes están situados dentro de lo que es el lado oriental de la cordillera de los Andes, por lo tanto están expuestos a las costas del Pacífico y tienen una gran actividad sísmica. Ustedes se ven más afectados por terremotos y por más alertas de tsunami. Por lo tanto, sus planes de contingencia para la atención de desastres naturales tienen que estar orientada precisamente a, calculo que lo existe, el manejo de desastres como terremotos, tsunamis y todas aquellas particularidades de su región, que no van a ser las mismas que mi región acá en la Argentina, en la costa atlántica, ¿sí? Acá en Argentina, en la costa atlántica, lo que podemos tener es más riesgo de inundación, anegación de calles, inundaciones. Ha habido grandes y graves inundaciones en la provincia de Buenos Aires. El año pasado en Bahía Blanca, 600 kilómetros de acá de Mar del Plata,
hubo una gran inundación donde murió gente, hubo corte de luz por muchos días, incomunicación, contaminación de las aguas, evacuados. Todo eso es propio de la región porque somos llanura pampeana, entonces nuestro relieve geográfico nos expone más a la acumulación de agua ante una gran cantidad de lluvia que no es esperada. Esto es, como dijimos, eventos fortuitos. Y se debe planificar qué hacer ante estas situaciones. Aún así, todo conociendo que vivimos en una llanura, la llanura pampeana, que hay regiones de la provincia de Buenos Aires que se inundan con mayor facilidad, no existen planes de contingencias y cada vez que ocurre un evento natural en el cual cae demasiada cantidad de milímetros de agua por minuto o por hora en estas zonas, vuelven a ocurrir los mismos desastres naturales. Inundación, cortes de luz, cortes de comunicación, evacuados, muertos y contaminación de aguas. Así que hay regiones y hay personas que aprenden y hay personas que no aprenden. ¿Dónde recae la responsabilidad de la gestión del desastre natural, la gestión de incidentes, como dijimos, que se pueden prever? En la parte política. La parte política es lo que tiene que tomar acción y llamar a un comité para trabajar de manera inter o transdisciplinaria para poder enfrentar estas situaciones. Nosotros, como especialistas, podemos ser llamados a estos comités inter o transdisciplinarios porque por nuestra formación conocemos cómo deberíamos trabajar o qué se debería hacer ante estas situaciones. Seguramente ninguno de nosotros en Argentina ni ninguno de ustedes habrá sido llamado en algún momento para ser consultado de cómo manejar una situación de desastre, catástrofe o incidentes de víctimas múltiples cuando estamos formados para hacerlo. Se nos subestima bastante en cuanto a nuestra formación, por lo tanto quedamos exentos de lo que se denomina gobernanza. ¿Sí? Hay una palabra, después les voy a facilitar el artículo, de por qué es importante la participación de enfermería en la gobernanza. La gobernanza va más allá de lo que es el entendimiento de la política y el gobierno. La gobernanza es las políticas públicas de salud, como sería en este caso la prevención de desastres, la planificación de abordaje de los desastres, catástrofes y la prevención de incidentes graves, con nuestra visión de enfermeros especialistas en el área, si no, no nos formaríamos para esto. La catástrofe es el evento, al igual que el desastre, que es inesperado, que ocurre de manera rápida y bruscamente, como ven en el dibujo. Ahí hay una persona que está pidiendo auxilio, hay una casa hundida, hay un auto hundido, hay una ola que viene allá atrás, como es el caso de ustedes. Aflige a toda la colectividad humana porque generalmente repercute, se ve por todos los medios nacionales e internacionales, porque son eventos que afligen a las personas que no se ven afectadas por esto. Produce daños materiales y humanos de gran magnitud. Es en desproporción entre las necesidades de demanda y los medios de auxilio disponibles, por lo tanto no puede generalmente darse la respuesta desde el ámbito comunitario. Se dependen de comunidades cercanas para poder dar respuestas a este tipo de catástrofe. La catástrofe, a diferencia del desastre, no llega a alcanzar el recurso material y humano para poder abordar el contexto. Ante una catástrofe, por ejemplo, la inundación que les hablaba de Bahía Blanca, 600 kilómetros, ciudades como Buenos Aires, que están a 1000 kilómetros de esta ciudad que ocurrió, ciudades como la mía, Mar del Plata, que está a 600 kilómetros del lugar donde ocurrió, y ciudades cercanas, se hizo todo una coordinación para enviar camiones con agua mineral, ropa, colchones, todos los elementos que fueran de necesidad básica. ¿Por qué? Porque esa comunidad, que es Bahía Blanca, no podía dar respuestas a las pérdidas materiales, a la contaminación del agua, por lo tanto, otras comunidades más cercanas teníamos que poder colaborar en esto. Esa es la diferencia entre la catástrofe y el desastre. La catástrofe va a depender mucho del auxilio externo. El desastre, si bien puede estar excedido, va a lograr contenerse con muchísimo esfuerzo desde la propia gestión del riesgo. El caos. Bueno,
acá vuelvo al chat y me gustaría que quienes vieron el video me pongan en el chat dónde encontraron caos o ejemplos de caos en el caso de Cromañón que les mostré. Usen el chat y pónganme ejemplos de dónde vieron caso, dónde se dio el caos o cómo fue el caos dentro del video que vimos de Cromañón. Al momento de trasladar a los heridos. Muy bien. Había una manera desorganizada de trasladarlos, ¿sí? Ya vieron que lo sacaban con ropa, todo el mundo participaba en sacarlo, por lo tanto aumentaba la cantidad de riesgos de personas que iban a verse lesionadas. Al momento de intentar salir del lugar, exactamente, hubo caos en ese momento. Recuerden que ahí mencionaron que los chicos de adelante pudieron salir por la puerta de emergencia, pero las puertas de emergencia estaban trabadas, o sea, estaban con candado. Los chicos que estaban más atrás son los que fueron más afectados y que no pudieron salir porque se produjo esto de los desmayos, el sofocamiento, la avalancha humana. Bien, ahí hay caos, ahí tenemos dos momentos de caos. ¿Qué más caos podemos encontrar? Imagínense ustedes que están en su casa mirando la televisión y de repente ven que el lugar donde su ser querido fue a ver un evento se prendió fuego y están en estas situaciones. ¿Van a salir corriendo para ir a asistir, meterse entre toda la gente? ¿Van a intervenir? Acá el caos surge cuando se pierde todo orden. Caos es lo opuesto a orden. El caos es muy frecuente ante situaciones de incidentes, como los que vimos, desastres y catástrofes. Siempre aparece el caos. El caos viene a desordenar todo lo que uno ve o conoce como sabido. Es muy importante tener la mente fría para poder trabajar en este tipo de situaciones, porque nosotros debemos recurrir a pensar en la organización del incidente, la gestión de las víctimas múltiples y la gestión de lo que está aconteciendo, de lo que está ocurriendo, el incendio, la inundación, cualquier situación que pueda acontecernos, ¿no? Entonces, para eso se debe trabajar de una manera organizada, pese a que el contexto sea crítico, caótico. Entonces, lo primero que se va a recurrir es a la fuerza pública. Se le debe pedir a la fuerza pública, porque no se está acostumbrado a darles intervención, pero cuando uno, por ejemplo, atiende a una víctima de un accidente en una avenida principal, viene el curioso, viene el que quiere dar el vaso de agua, viene el que quiere tocar a la persona. Nosotros como enfermeros sin un soporte, una ambulancia, mucho no vamos a poder, más allá de cuidar que la persona no se mueva, no se termine de lesionar, si hay lesiones cervicales, dependiendo del accidente, lo que fuera, que nadie toque a la víctima, que si en caso de que la víctima empeorara y hiciera un paro cardiorrespiratorio, nosotros podríamos brindar el RCP inmediato, pero es algo muy fundamental que lo que tenemos que hacer es coordinar el orden del lugar. Pedirle, por lo primero que se acerca son los policías, pedirle al policía que, primero, corte la circulación de la mano afectada, porque suele ocurrir que cuando se acerca el curioso a ver qué pasó, también puede verse afectado por un accidente. Nosotros mismos, durante la atención de la víctima, podemos vernos afectados también a ser arrollados por un vehículo por estar enfocados en el trabajo y en la gestión del accidente. Por eso es muy importante contar con las fuerzas de seguridad que tienen que asegurar la escena en donde estamos trabajando. No acceso de personas no autorizadas, o sea, el curioso,
corte del tráfico para evitar más accidentes de quienes se acercan a mirar, quienes estamos atendiendo y trabajando y quienes van a trabajar cuando llegue la unidad de atención prehospitalaria. Pero algo de la gestión básica que tienen que hacer es coordinar la seguridad de la escena. Nosotros cuando trabajamos con incidentes, víctimas múltiples, desastres, catástrofes, incendios, derramamiento de combustible o derramamiento de tóxicos como amoníaco que se da en la industria pesquera, lo primero que tenemos que estar es seguro que el lugar que vamos a ingresar es seguro para nosotros. Hay una regla que dice primero yo, segundo yo, tercero yo. Cuando trabajamos en emergencia tenemos que tener en cuenta eso. A nosotros no nos sirve nada jugar a ser héroes si nos convertimos en una víctima más. Imagínense que si en ese sistema colapsado, como fue lo de Cromañón, nosotros queremos jugar a ser héroes, nos metemos sin la seguridad correspondiente, que serían máscaras para la inhalación de gases, a sacar personas, seríamos parte de las víctimas, y en vez de ayudar, estamos complejizando la situación, porque somos víctimas que vamos sumando. Entonces, cuando no se delimitó el acceso de los padres, de los amigos, de quienes querían ayudar, adentro de ese lugar que tenía gases tóxicos, no se gestionó correctamente la seguridad de la escena. Ese es un gran error que puede recaer sobre el jefe médico del SAME, porque no coordinó adecuadamente la línea de atención. Puede recaer a nivel político sobre, como habrán visto que tuvo repercusiones, el jefe de gobierno. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una ciudad, como bien lo dice, autónoma, es como si fuera una pequeña provincia que se autogestiona y tiene un jefe de gobierno, pero el resto de la ciudad tiene un intendente, que es el primero que debe llegar al lugar y es el que se le llama comandante del incidente, es quien toma las decisiones. Las últimas decisiones las toma el comandante del incidente, que en la mayoría de los casos suele ser el intendente, el gobernador o el jefe de gobierno. A nivel nacional, las catástrofes grandes, los desastres grandes, se va a dar por supuestamente a nivel del presidente de la nación, como fueron los casos de COVID. El caso de COVID también fue incidente de víctimas múltiples. ¿Quién tomaba la decisión de cómo organizar el sistema sanitario? Y lo tomaba el ministro de Salud de la Nación en conjunto con las decisiones presidenciales. El presidente respondía por todo lo que ocurría a nivel nacional. Eso fue una situación también de desastre, en el cual se vieron excedidos. Quienes vivimos recordarán que nos vimos excedidos en la capacidad de atención y que acumulábamos muertos en las morgues y teníamos que priorizar la vida de gente joven por sobre quien tenía más de 83 años. Había protocolos específicos de quién sí y quién no iba a un respirador. Todos recordarán, porque no pasó mucho de esto, aunque pareciera que sí. Todo eso es gestión de los incidentes. Me gustaría saber si ya ha pasado una hora y algo más, ¿alguien tiene alguna duda o una consulta? ¿O alguien quiere hacer algún aporte? Hablando. ¿No? ¿No hay dudas o consultas? No sé la otra plataforma que están utilizando. No, aparentemente. Bueno, entonces vimos que el caos en el tiempo de COVID no hubo una buena gestión. No hubo una buena, exactamente, Griselda. No hubo una buena gestión aparentemente en ninguno de los países, en ninguno, ni en el que estaba más desarrollado como países de Estados Unidos y Europa, no pudieron dar respuestas y no pudieron organizarse, se quedaron sin insumos, se quedaron sin barbijos, se quedaron sin guantes, y fíjense, países europeos como Italia fue el que fue más golpeado y el que mayor pérdida de profesionales de la salud tuvo. Son situaciones en las cuales no se estaba preparado. Nadie estaba preparado, exactamente, nadie estaba preparado para la pandemia. Sin embargo, debemos recordar que por una cuestión cíclica epidemiológica, cada 10 años ocurre una pandemia. No sé si ustedes recordarán que esto ocurrió en el 2020, pero en el 2010
nos vimos afectados a la pandemia H1N1, la influenza que se le decía gripe porcina vulgarmente, la influenza H1N1, que también se cobró sus vidas. Pero bueno, tuvo un periodo muy breve en la historia sanitaria pública y se le dio una respuesta muy rápido por la aparición de la vacuna. Ustedes se acordarán entonces, 2010. Si nos remontamos al 2000, 10 años atrás, podemos estar pensando en el SARS, podemos estar pensando en el SARMS, las cepas de estafilococo meticilino resistentes que se usaban como guerra biológica, pero que hubo un brote principalmente en Europa. Te recuerdan que están las pandemias, las endemias, esto fue un poco más endémico, pero puso en alerta a la Organización Mundial de la Salud. O sea que cada 10 años aproximadamente estamos teniendo un brote endémico que tiene potencialidad de convertirse en pandemia. Esto comenzó como una endemia, el COVID, en China, en Asia, por el consumo de carne de murciélago que transmitía al ser humano este virus. Esa endemia, por la globalización, el transporte que existe hoy en día en avión y la facilidad con la cual el vector propagaba al virus, hizo que rápidamente se esparciera por todo el globo. Y fíjense cuál fue la consecuencia. Entramos en una pandemia, es decir, un caos, ¿sí?, de los sistemas de salud de todo el globo terráqueo. ¿Y qué dejó en evidencia esto? Que no estamos preparados para enfrentar pandemias. ¿Cuál tiene que ser la enseñanza de esto? Que tenemos que prepararnos para enfrentar las pandemias. Mi gobierno, en su momento, cuando estaba ocurriendo esto en China, se burló de la situación. El gobierno nacional se burló como diciendo que esto no iba a llegar acá a Argentina, que no iba a afectar, que estábamos lejos, y algunos grandes y reconocidos infectólogos se rieron de la situación. Cuando en vez de reírnos, tendríamos que haber estado organizando y preparándonos para control de la sanidad de fronteras, control estricto del ingreso de quienes estaban llegando al país provenientes de cualquier zona, aislamiento preventivo de quienes llegaban, todo antes de que empezara a expandirse el virus por la República Argentina. Esto no existió. Se esperaron en los primeros casos y lamentablemente los primeros casos ya habían contagiado y ya eso habían contagiado otro y terminamos en lo que ya es historia y conocemos todos. Pero si se hubiera hecho un buen control de la sanidad de fronteras, que para eso existe el órgano dentro del Ministerio de Salud, que es Sanidad de Fronteras, quien inclusive es el que nos otorga la matrícula profesional. Mi matrícula está otorgada por el Registro de Profesionales de Sanidad de Fronteras. Entonces es ilógico que no se haya controlado esto. Entonces ven cómo una enfermedad también puede disparar un desastre y pasaron 5 años, estamos a 5 años quizás de alguna nueva próxima pandemia. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el modelo de gestión de los incidentes de víctimas múltiples? Las evacuaciones salvajes, ¿sí? Dan evacuaciones salvajes, lo habrán visto en el caso de Cromañón. La confusión que se genera, porque uno por ahí, este ejemplo de este joven que fue a buscar a sus amigos nuevamente porque había venido con sus amigos y faltaban sus amigos. Quizás sus amigos estaban afuera y en otro lugar donde él no lo podía ver, pero él creía que estaban adentro y volvía a ingresar a exponerse a este factor de riesgo. O sea, las características del caos y de las situaciones de desastre, catástrofe, incidentes de múltiples víctimas son las mismas. Evacuaciones salvajes en esta idea de priorizar la vida, sin considerar el riesgo que uno asume. La confusión masiva de todos los que están participando porque cada uno está enfocado en algo, en un familiar, en un amigo, en un bolso. Muchas veces se da, por ejemplo, que se está prendiendo fuego un micro y alguien está pensando en buscar su bolso porque tiene algo de valor. No, salida de la escena del punto cero, no se regresa.
a buscar absolutamente nada. Ustedes lo saben muy bien por los planes de evacuación, que cuando evacúan un edificio o un lugar, las cosas quedan donde están, no vuelven a ingresar hasta que tienen la indicación del orden público para poder hacerlo. Incoordinación es otra característica presente, que es lo que tenemos que nosotros tratar de prever y evitar. La incoordinación. Las ambulancias, la policía, los bomberos, defensa civil, los hospitales, todos trabajaron de manera desincronizada, descoordinada, incoordinada, ¿sí? La desorganización que es propia de la característica del evento, los recursos limitados, esto que les planteaba, todas estas situaciones, incidentes, víctimas múltiples, desastre y catástrofes comparten que el recurso es limitado, por lo tanto hay que tener una buena gestión y conocer, como les dije, la cantidad de camas críticas, la cantidad de respiradores que disponemos, los hospitales más cercanos, los planes de derivación. Por eso, si después nos alcanza el tiempo, y si no en la próxima clase, con el mapa vamos a hacer el trazado de cómo medianamente debería haberse diseñado esa escena del incidente. La atención ambiental. La atención ambiental es todo lo que se genera del contexto, esto que les hablaba. Teníamos un punto cero, la gente que entraba a rescatar, teníamos a los profesionales sanitarios, a los bomberos, a la policía, todo el mundo queriendo ayudar, y la atención ambiental, los medios de comunicación transmitiendo lo que estaba ocurriendo en el lugar, lo que hacía que familiares, amigos, allegados de estos chicos se acercaran también y generaran tensión contra los efectivos policiales, las ambulancias, si había algún organizador, claramente no estaría presente porque hubiera habido un linchamiento, un ataque masivo. O sea, se genera una tensión ambiental. Eso es lo que tiene como característica este tipo de eventos. Y acá no me importa tanto, pero sí en otros casos, las condiciones meteorológicas. No va a ser caso del Cromañón porque no se daba, pero supongamos que o sí, vamos a suponer, porque esto fue en diciembre estamos en verano, que fuera una noche muy calurosa de 30 y pico de grados, las condiciones meteorológicas en este caso hubieran sido desfavorables porque estamos hablando de sofoco, de calor por el incendio, de aumento de la pérdida insensible de líquidos, es decir, que la condición meteorológica no era la favorable para el caso. Si hubiéramos estado en invierno, bueno, quizás un poquito hubiera ayudado, pero en esta situación requeríamos entonces de puestos hidratantes para hidratar a los bomberos, a la policía, al recurso sanitario, a los chicos que habían ayudado. O sea, inmediatamente se tiene que disponer de agua, ¿sí? Agua mineral. Eso es una de las primeras cosas que deberían preverse si estamos en un incendio en verano. Bueno, tenemos procedimientos para la disminución del caos. Tenemos procedimientos organizativos y procedimientos asistenciales. Dentro de los procedimientos organizativos tenemos el punto número 1, que es confirmar la llamada de emergencia. Es decir, en el momento que se prendió fuego esto, alguien llamó al 911 o al 107 y dio el alerta. Ahí hay que confirmar la llamada de emergencia. Identificar el tipo de siniestro, el operador, el teleoperador tiene que haber preguntado qué estaba ocurriendo, conocer el número aproximado de víctimas para saber qué cantidad de unidades despachar y las características de las unidades de atención prehospitalaria que se debe enviar, si son unidades de alta complejidad o de baja complejidad. Recuerden que hay ambulancias bitripuladas y tritripuladas, valga la redundancia, en las cuales una cuenta con enfermero médico chofer y otras cuentan con chofer, enfermero médico o técnico sanitario, paramédico, enfermero y médico. O sea que hay que conocer, el que recibe la llamada de emergencia tiene que conocer el número aproximado de víctimas. En este caso, claramente habrá dicho que era un incendio en un boliche bailable y que había más de 1000 personas. Por lo tanto, eso da el alerta máximo del sistema sanitario. Conocer la naturaleza de las víctimas, o sea, la persona que llama tiene que haber dicho que era un incendio, por lo tanto la naturaleza de las víctimas iban a ser asfixiados, quemados, sofocados, deshidratados, o sea, la naturaleza de la víctima en este caso. Conocer la existencia de posibles riesgos evolutivos. ¿Cuál podría haber sido un riesgo evolutivo? Que no solamente
se vieran expuestos a sofoco, calor, incendio, sino que recuerden que por las características materiales de las construcciones, el calor tiende a expandir y luego a contraer, por lo tanto aumenta el riesgo de derrumbe. Recuerdo de haberlo visto en persona, el caso. Yo trabajaba en ese momento en un centro de atención primaria de la salud y ocurrió un incendio en una casa a la vuelta de este centro de atención primaria. Tanto el personal que estábamos en ese centro de atención primaria como la policía que se encontraba presente fuimos a colaborar y no tuvimos mejor idea que ingresar por el techo para ayudar a apagar el incendio de una parte. Y fue la primera vez que vi lo que es las paredes. Las paredes toman como unas grietas en color rojizo, o sea, son ígneas, o sea, tiene color... es como si fuera material incandescente, pero se ve toda la pared agrietada. Eso es sinónimo de que posterior a esta situación, cuando se produzca el cambio de temperatura por el abordaje de los bomberos o uno mismo al tratar de echar agua para poder extinguir el foco ígneo, va a contraerse y esas grietas que se ven prendidas a fuegos van a partir la piedra y se va a venir toda la estructura hacia abajo. Por lo tanto, el riesgo evolutivo de una situación de un incendio dentro de una estructura cerrada, con concreto, con material, es el derrumbe. Conocer el estado de las rutas de acceso. Por eso les decía, les mostré el caso en el mapa. Podemos ver que había una plaza principal, la estación de tren atrás, y había una circulación correcta del tráfico que hubiera permitido coordinar de manera adecuada la evacuación de las víctimas y el montaje de los distintos puestos de atención médica avanzada, el centro de comando de incidente, y la parte logística de aprovisionamiento de agua, de electricidad, si fuera necesaria, el establecimiento del triaje en la vía aérea, que podría haber sido esa plaza, que acá hubiera sido más que suficiente para poder organizarlo, y las dársenas de la ambulancia. La circulación de la zona, si se mantiene el orden utilizando la seguridad pública para que esto funcione, o sea, acordonando la zona, se hubiera podido mantener una circulación ordenada desde las dársenas de salida que hubieran estado ubicados en la plaza, o sea que toda víctima tenía que recibir un primer triage, como dijeron al principio, un start triage, un triage mini. Ese primer triage iba a trasladar a la víctima a la plaza. Ahí vamos a tener rojo, amarillo, verde y negro. El verde iba a llegar caminando por sus propios medios. Son estas víctimas que iban a estar saliendo, que no íbamos a permitir reingresar, sino que íbamos a pedirle que por favor se dirigiera a el puesto verde que se encontraba en la plaza. Es organización del lugar. Los amarillos iban a ser trasladados por el personal médico, o podemos sí utilizar afuera del lugar, del punto cero, podemos utilizar, recuerden que el punto cero es la zona donde se ocurre, es la zona roja. Alrededor hay un halo amarillo, que es una zona de seguridad intermedia, que es la que está controlada más que nada por bomberos, y afuera está la zona verde, que es la que nosotros podemos trabajar con libertad, y es donde está puesto el puesto de triage, donde está la dársena de evacuación, donde está el comando médico avanzado, o el hospital de campaña, como se le suele decir. Pero lo que hay que hacer es clasificar y derivar, y bueno, claramente hay un sector negro en el cual van a estar los que oficialmente damos como que no tienen signos vitales y están muertos, o en el peor de los casos, quienes aún tienen vida, pero la clasificación nos da que lamentablemente no tienen posibilidad de sobrevida en el contexto crítico en el que nos hallamos. ¿Cuándo ocurre esto? Y cuando encontramos, por ejemplo, que a alguien se le cayó durante esta situación algo en la cabeza y la persona parece estar consciente, pero hay una leve pérdida de masa encefálica durante la revisación. Pérdida de masa encefálica es etiqueta
o clasificación negra. Lamentablemente, por más que esté consciente, por más que lo veamos bien, va a ir al sector de clasificación de triage negro. No va a ser de los primeros en ser evacuados, va a ser de los últimos si llega vivo, ¿no? La dársena, donde van a estar estacionadas las ambulancias, van a salir, por supuesto, siempre primero con los que estén en rojo, en los puestos de triage en rojo, y luego los amarillos, salvo que un amarillo sea reclasificado a rojo. Y la circulación de las ambulancias es unidireccional, es decir, nunca hacia atrás, nunca en oposición o nunca un doble sentido, doble mano. Nosotros en esa plaza vamos a establecer, justo tenía toda la circulación perfecta, circular, para permitir que las ambulancias salieran y no regresaran. La ambulancia sale con destino a los hospitales que están organizados o que ya se saben, más cercanos. Primero los más cercanos, luego los que estén un poco más lejos, que ya van a estar alertados también de la situación, pero los más cercanos. ¿Por qué? Porque todo lo primero que evacuamos es código rojo, es emergencia, y la emergencia sabemos que tiene que ser atendida dentro de los 10 primeros minutos de vida, los 10 primeros minutos. Después quedará a criterio de la atención intrahospitalaria, si para la intrahospitalaria es rojo o amarillo, porque por ahí es una asfixia que lo van resolviendo con oxígeno alto flujo, hidratación, pero nosotros en el lugar del hecho, una asfixia no la vamos a poder resolver porque nuestro oxígeno es limitado, se nos van a agotar los tanques de oxígeno, ¿sí? Lo que para nosotros es rojo en esta situación, para una institución intrahospitalaria quizás es amarillo. Bueno, recuerden, la dársena de ambulancia, la circulación de las ambulancias siempre van hacia un solo lado, no regresan, o sea, llegan, cargan, salen y se van, no vuelven, vuelven a ingresar por el mismo circuito. Y eso es todo lo que no se vio en el caso Cromañón. Esto es todo lo que faltó para que fuera por lo menos menor la cantidad de muertes, menos traumático para quienes participaron, la experiencia de haberlo vivido, de haberlo asistido, todo esto faltó. No voy a criticar al jefe del SAME que está hace 30 años en su posición, pero claramente, pese a que se formó en Europa para traer el SAME a Argentina, no se previeron estas situaciones. Como les dije, bueno, teníamos un proceso de procedimientos organizativos y vamos a buscar con este procedimiento organizativo controlar el escenario. Ya mencionamos en la filmina anterior, en esta todo lo que vamos a evaluar desde el momento de la llamada, que va a tender a poner en marcha el conjunto de acciones que van a permitir dimensionar adecuadamente el incidente, que es cuando llegue el primer móvil de atención. Cuando llegue el primer móvil, que se llama primer respondiente, el primer sanitario, ya sea uno de civil que llega a un evento, al tener una formación, una especialización en el área o no, es el primer respondiente. Uno va a llamar y ya directamente va a activar el sistema de emergencia ante esta situación desorganizada y posiblemente caótica. Porque tenemos la capacidad de dimensionar y prever, como dice el último punto, no, el anteúltimo punto, conocer la existencia de posibles riesgos evolutivos. Por lo tanto, vamos a ser quienes llamemos al 911, al 107 o al número de emergencia y pedir la cantidad de recursos y poner en conocimiento exactamente lo que está aconteciendo para que se tome dimensión de inmediato y no que se espere la derivación de un móvil a los 30 minutos. Recuerden que en el caso también se mencionó que las ambulancias tardaron. Un evento como este, las ambulancias no debieron tardar. Una vez que llegó la primera, tendrían que haber llegado inmediatamente todas las que estaban a disposición y las de las clínicas que estuvieran cercanas, porque estas clínicas tienen ambulancias privadas. Todo eso se tuvo que haber puesto inmediatamente a disposición de la ciudad de Buenos Aires ante este evento. También dentro del proceso organizativo va a estar la intención de establecer una adecuada cadena de mando, es lo que les decía hoy. En todo incidente de víctimas múltiples es necesaria una jerarquía de mando conocida y respetada por todos los intervenientes. Esto es el comando de operaciones, en el cual suele estar, como les dije, el intendente y o el gobernador y o el presidente o el que tenga el poder de gobierno. No necesariamente lo puede delegar si se considera
que no está capacitado para tomar decisiones en este ámbito, lo puede delegar tanto en personal de defensa civil como en personal especializado nosotros, para que podamos tomar decisiones. La línea de mando, la jerarquía, es incuestionable. Es una línea única, recta, en la cual conocemos quiénes están en los puestos avanzados, quiénes toman las decisiones y quiénes dicen hacia acá vamos y hacia ahí vamos. Si alguno de ustedes está en desacuerdo con la decisión del jefe del comando operativo de este tipo de eventos, se lo guardarán para después y después lo discutirán y le dirán yo no estuve de acuerdo, esto salió mal porque vos lo hiciste de esta forma, pero en el momento se respetan las órdenes, lo que es la bajada de línea. Si dicen para allá vamos, aunque no estemos de acuerdo, porque es la persona que asume la responsabilidad de coordinar todo el equipo para que esto funcione y evitar el caos. Si empezamos entre nosotros por cuestiones de yo soy enfermero, vos sos médico, yo tengo más autoridad que vos porque soy médico, vos sos enfermero, pero sí, ay, sí, pero yo soy enfermero especialista, vos sos un médico residente. Si empezamos con estas peleas, se genera lo que produce el caos, pero internamente, a nivel organizativo. Y si hay caos a nivel organizativo, acá no importa qué profesión, qué título, qué especialidad, importa la jerarquía que se le asignó a la función del momento. Bien, los procedimientos organizativos van a estar orientados a coordinar el personal sanitario, de salvamento y de seguridad. Dentro del despliegue sanitario vamos a desplegar las estructuras necesarias para la atención adecuada de las víctimas con los medios disponibles. Esto que decíamos, en la plaza estuviéramos montados los puestos de triage, estaba medio alejado de la zona del punto cero, así que podríamos haber puesto el puesto médico avanzado, el PMA, que claramente es un hospital de campaña en el cual se iban a hacer las primeras atenciones de los casos críticos, es decir, hemorragias, fracturas expuestas, reanimación, todo lo que fuera propio de un puesto médico avanzado se iba a resolver en ese hospital de campaña para luego ser derivado inmediatamente. Pero tiene que estar dentro del proceso organizativo de la gestión de quien está a cargo del comando de incidentes. Ahora tenemos los procedimientos asistenciales. Los otros eran procedimientos organizativos, y dentro de los procedimientos asistenciales, que son los propios nuestros en acción en el campo, tenemos clasificación de las víctimas. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del triage de Manchester de 5 colores. En realidad vamos a obviar el azul, pero vamos a tener... vamos a hacerlo en realidad con el Star, con el Mini. Con el rojo, amarillo, verde y negro, solamente. Obviamos naranja y obviamos el azul. Asistencia propia de las víctimas. Como profesionales sanitarios no solamente vamos a clasificar, sino que también vamos a asistir, ya sea en la zona amarilla, en la zona amarilla, si en la roja no hubiéramos ingresado por la característica, son incendios, no hubiéramos ingresado a atender pacientes dentro del lugar, o sea, no ingresábamos a la zona roja. Desde la zona amarilla, la verde, dársena, puesto de clasificación de triage y puesto médico avanzado, ahí vamos a hacer la asistencia de las víctimas nosotros en este caso. Y la evacuación de las víctimas. Solamente desde que el personal de rescate, es decir, bomberos, paramédicos o lo que fuera, sacaran a las personas dentro de la zona del incendio y la pusieran en el aro o en el círculo amarillo. A partir de ahí es nuestra responsabilidad. Del otro lado es responsabilidad de los bomberos. Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo podemos clasificar según los niveles los incidentes de múltiples víctimas, ¿no? El nivel 0 de riesgo, o sea, supongamos que sabemos que va a ocurrir un evento en una asociación de fomento de nuestra ciudad, de nuestro barrio, y víctimas totales estimadas 10 personas. Una clase de aeróbica de 10 personas, la verdad, el nivel es 0. Posibilidades de víctimas que requieran soporte vital avanzado de un 2 a un 3%, o sea, nada. Nivel 1 va a ser cuando tengamos posible cantidad de víctimas entre 10 y 100. Ahí estamos en un nivel 1. El 15% de estas víctimas, o sea, imagínense que si hay 100 personas, 15 personas van a requerir
soporte vital avanzado en caso de que ocurra un incidente. El nivel 2, aquellos eventos que tengan entre 100 y 500 personas, que también va a requerir un 15% de soporte vital avanzado, al igual que aquellas que son nivel 3, más de 500 personas. Claramente, el caso de Cromañón era un nivel 3 en esta escala de clasificación y estaba multiplicado por 10 la cantidad de víctimas estimadas. Es decir, 5.000 personas había casi, y recordemos cuántas personas recibieron atención crítica y se da correctamente con el número que nos da el estimativo, unas 150 personas. Este es otro modelo de clasificación, nivel 1, 2 y 3, al menos 3 víctimas críticas o 10 víctimas de diversa gravedad, nivel 1, 4 a 10 víctimas críticas y 11 a 25 víctimas de gravedad, de diversa gravedad, nivel 2, y el nivel 3, víctimas de mayor gravedad. Bueno, las fases. Las etapas que involucran la gestión y la coordinación de la asistencia en caso de incidentes de víctimas múltiples cumple con algunas fases. La primera fase es la fase de alerta. No siempre está presente, pero cuando está presente es cuando se establece el contacto y se da o se emite la alarma de que algo está aconteciendo, ¿sí? Cuando existe una situación de riesgo que puede derivar en un incidente por fenómenos meteorológicos, acumulación de personas, en espacios cerrados o abiertos, los recursos asistenciales van a estar informados. Es decir, que ante este tipo de eventos es necesario que la gestión sanitaria, de servicios de atención prehospitalaria, esté informado de que está aconteciendo un concierto en un estadio, por ejemplo. Creo que ayer, anteayer, estuvo, por ejemplo, en el estadio de River, que es un estadio muy grande de la ciudad de Buenos Aires. Dua Lipa llenó el estadio. Entonces, el sistema de emergencia de la ciudad tiene que estar atento y alerta a que puede ocurrir un potencial incidente de víctimas múltiples. ¿Por qué? Se viene abajo una tribuna, se produce una avalancha humana, se produce un incendio, como pasó en este caso. Está la posibilidad, porque el evento está ocurriendo y hay mucha gente, y donde hay mucha gente pueden pasar estas cosas. Entonces la fase de alerta tiene que estar activada. Está ocurriendo un evento con más de 5.000 personas, fase de alerta activada. La fase de alarma es la activación del sistema de emergencia con el análisis de la llamada de auxilio. Hay que recabar tipo de accidente, tipo de peligro añadido, es decir, el tipo de peligro añadido es, supongamos que informamos al operador del 911 o del 107 o del sistema de emergencia que hay un choque en ruta con un micro o un ómnibus con 20 pasajeros con un camión cisterna que traslada combustible. Bueno, el peligro añadido es si existe derrame de combustible o si ese camión cisterna volcó y está derramando combustible. Porque a lo primero que vamos a tener que acceder en ese momento, y lamentablemente no podemos esperar ahí sí los bomberos, es al corte de energía de los móviles, de los automóviles, tanto del camión como del micro, antes de que el combustible se derrame. Por lo tanto, se debe consultar al chofer si estuviera consciente o no, y buscar los cortes de electricidad de estos automóviles. Es lo primero que se debe hacer en el caso de derrames de combustible. Lo conveniente sería esperar que lleguen los bomberos, pero si vemos que estamos en medio de la ruta, el tiempo de espera para que lleguen los bomberos va a ser muy prolongado, lo que vamos a hacer es tomar la decisión de cortar la electricidad del camión y del micro, porque el derrame de combustible va a exponernos a una explosión o un incendio. De ahí en adelante es aguardar a que llegue la asistencia para poder rescatar las personas. Podemos asistir quienes vayan saliendo del micro por sus propios medios, pero no vamos a ingresar a ese micro o ese ómnibus si vemos que hay derrame de combustible alrededor. No, vamos a esperar que la escena esté segura para poder atender. También tenemos que transmitir ese llamado, esa fase de alarma, no alerta, sino de alarma, la cantidad de personas implicadas.
aproximadamente, si el micro estaba lleno, bueno, 40 personas aproximadamente se vieron afectadas, más el conductor, 41. 40 redondeamos. El lugar exacto del incidente. Tratamos de ubicarnos geográficamente, por eso hoy tomamos el mapa del caso de Cromañón, pero si fuera en la ruta, bueno, si recordamos cuál fue el último peaje que pasamos, cuál fue el último cartel que decía cuántos kilómetros para tal ciudad, algo que nos dé como referencia, y de ahí cuántos minutos más manejamos. O sea, yo vi que el cartel decía 168 kilómetros a tal ciudad y manejé 10 minutos más de ese cartel. Bueno, eso es lo que voy a comunicar, porque no sé a ciencia cierta dónde estoy ubicado. Y por dónde ir. Hay caminos más que nada inaccesibles. Ustedes tienen mucho lo que es la parte de alta montaña, en las cuales hay vicisitudes y particularidades en el acceso. Entonces hay que informar esas particularidades al servicio despachante de la ambulancia para que conozca de que se va a encontrar con un desvío, que se va a encontrar con un acceso que no se, quizás se pasa desapercibido si uno no ingresa y puede pasarse de largo. Todo eso es lo mínimo que se debe transmitir en una comunicación en la fase de alarma al sistema de emergencia. La fase de aproximación. Para la aproximación en los incidentes siempre es necesario ir por el camino más seguro, el cual va a ser el más rápido y el más corto. Si los tres coinciden, no hay problema. O sea, si el camino es rápido, seguro y corto, excelente. Ahora, si no cumplen con ese criterio, se hacen por prioridad. Va a ser primero lo segundo, lo seguro, o sea, primero el camino seguro, por más que se tarde más tiempo. Segundo, el camino más rápido. Y tercero, el camino más corto. Si el camino más corto implica un mayor riesgo que el camino más largo pero seguro, vamos a ir por el camino más largo seguro. Recuerden que siempre primero uno, después uno, tercero uno. Después tenemos la fase de control. En la fase de control va a estar todo lo que va a ser señalización y balizamiento. Recuerden que cuando trabajamos tenemos que utilizar ropa luminiscente en contraste, es decir, por ejemplo, el pantalón que utilizamos en emergencia tiene que tener bandas reflectivas en los pies para que si estamos caminando en una zona oscura, estamos cruzando una ruta, que el conductor vea que algo se está moviendo. Recuerden, investiguen después un poquito más o sus docentes que han tenido le habrán pasado, los criterios que existen para el balizamiento. El balizamiento puede ser lumínico, sonoro, que son las sirenas, lumínico, que puede ser cualquier baliza que emita luz, reflectivos, y en los reflectivos existe el patrón o el principio de contraste. Recuerden que para que sea efectivo el balizamiento por luminiscencia, es necesario que exista el patrón, el principio de contraste. Si no, no, no nos es eficaz. Como les dije hoy temprano, hay que controlar el flujo de vehículos. Eso se lo vamos a derivar a la policía. La policía tiene que, además de respetar el colaborar con el balizamiento de la zona para delimitarla, tiene que controlar el flujo de vehículos. Es algo que nosotros no tenemos que preocuparnos. Se debe ocupar el personal de seguridad que debe asegurar la escena. Distribuir los espacios adecuadamente, ¿sí? Esto de la zona roja, la zona amarilla, la zona verde, la dársena, el puesto médico avanzado, el puesto de comando de incidente, el puesto de logística, la circulación de la ambulancia, todo esto se debe distribuir de manera adecuada. Es decir, a tanta distancia del punto cero según lo que esté ocurriendo. Establecer la evacuación al hospital de los heridos, que esto va a salir a través de la dársena posterior al triage realizado. Bueno, y eso ha sido todo lo que fue la parte de gestión de incidentes, de desastres, de catástrofes. Quedan algunos minutitos para hacer preguntas. No sé si está el moderador.
Bien, abrimos el espacio de preguntas, en caso hubiera. No ha quedado ninguna duda, ninguna consulta, algún aporte que quieran sumar, alguna experiencia propia vivida, algún ejemplo de contraste.